Muy buenas, clase. Vamos a seguir con los 4 ejercicios que nos quedan de ese pequeño dossier y vamos con el ejercicio número 7, en donde el programa nos debe permitir introducir los dos lados de un rectángulo, o sea, ya tiene 4, pero ya sabéis que van por parejas, y el programa pregunta si queremos calcular área o perímetro del mismo, y nos da ese resultado. Bien, pues nosotros aquí ya tenemos para poder trabajar nuestro algoritmo. Ya sabéis, siempre vamos a introducir un botón, una voz, es decir, alguna forma de desencadenar ese algoritmo. Bien, pues una vez lo tengamos, siempre lo primero, pues nos va a preguntar algo. ¿Qué nos va a preguntar esta vez? Pues nos va a preguntar, dime los dos lados del rectángulo. Ya sabéis que esto siempre es entre comillas, porque es un lenguaje humano, es importante eso. Bien, si nos hace una pregunta, tenemos que abrir variables que nos permitan almacenar lo que nosotros introduzcamos. En este caso, como son dos lados, dos variables. Vamos a llamarlas b y h. Simplemente, pues, base y altura. No es una A, normalmente se pone una h, pues, lo de dibujo, lo de matemáticas, etc. Así es como funciona. Esto yo supongo que es por hate de inglés, pero bueno, las razones que sean. Bien, una vez ya tenemos esas dos variables, ahora nos tiene que dar opción. Nos tiene que dar opción a elegir área o rectángulo para trabajar, ¿no?, esas dos variables. Por lo tanto, vuelve a hacernos otra pregunta. En este caso, nos va a decir, ¿qué quieres hallar? ¿Área o perímetro? Upa, perdón. Ahí estamos. Bien, siempre ya sabéis, entre comillas. Y ahora, igual que antes hemos almacenado variables numéricas, los dos lados pues iba a ser 8, 9, 14, lo que sea. En este caso, vamos a abrir aquí una nueva variable que vamos a llamar, por ejemplo, elección. Ya sabéis que esto lo podéis nombrar como vosotros queráis. Y esta variable, en vez de números, va a ser alfanumérica. Es decir, va a ser un texto que va a introducir lo que es el usuario. Bien, ¿qué va a hacer? Tal como metamos esa variable, ahora va a tener que tomar una decisión. Va a ser si va a hallar el área o va a hallar el perímetro. ¿Cómo va a saberlo? Nosotros vamos a coger aquí, vamos a coger esta vez lo que es este comando de decisión y le vamos a decir, oye, esa variable de elección, por ejemplo, es igual a, y entre comillas, área. Es decir, el usuario ha introducido en esa variable de elección la palabra área, ¿entendéis? Esa es la comprobación que nosotros estamos haciendo. Bien, como siempre, en una elección tenemos dos posibilidades. Vamos a ir la primera por sí, ¿no? Siempre por lo más sencillo es empezar siendo positivos. Bien, en el caso de que sea un sí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crearnos, en este caso, no este bocadillo, no es el paralelogramo tumbado, sino que esta vez es un rectángulo. ¿Por qué? Porque es un proceso interno. Es algo que va a hacer el programa en donde no va a trabajar el usuario. Y vamos a crearnos esta vez una variable llamada área, que va a ser igual a ¿qué? A b por h. Es sencillo. Cuando pongo el asterisco es porque normalmente es el símbolo para multiplicar en todos estos lenguajes de programación. Tened en cuenta que esa variable área no es como esta de elección o la base y altura, no la introduce el usuario, sino que el ordenador rellena esa caja que acabamos de crear de área. ¿Entendéis? ¿Y la hace con qué? Con la multiplicación de b por h. Una vez hace eso, simplemente él nos tiene que dar esa solución. Él va a enviar un mensaje y nos va a decir, el área del rectángulo es... ¿Y qué va a poner? Área. ¿Entendéis? Va a coger esa caja de área y nos va a sacar el número, que es el resultado de esa multiplicación de base por altura. Esto, como hicimos en la anterior, vamos a poner que esto es lenguaje humano, lo ponemos en rojo, y esto ya sí que es el tema de variables internas del programa. Bien, ya tenemos la solución del sí. Ahora vayamos por el no. ¿Y qué vamos a comprobar? Tened en cuenta que los usuarios tal vez hayan escrito área, tal vez hayan escrito perímetro, o tal vez hayan escrito algo que no tiene nada que ver. Es decir, que se hayan confundido, piensen que el programa puede hacer otra cosa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo primero. Elección es igual a perímetro. Bien, ¿qué ocurre en el caso de que no sea perímetro? Es decir, el usuario no ha puesto área ni ha puesto perímetro. Imaginad que ha puesto volumen, porque se ha vuelto loco y dice, va, pues con un rectángulo puede tener volumen. Bien, en ese caso, nosotros aquí vamos a marcar que esto, voy a poner aquí un mensaje, vamos a poner que esta sea la solución del no. Esta es la primera vez que hacemos primero el no antes que el sí. Pues bien, en ese documento, ¿qué nos va a poner? Nos va a informar
de que te has equivocado. Por ejemplo, pues variable errónea, ¿no? O texto erróneo, respuesta errónea, como queráis. ¿Y qué va a hacer? Inmediatamente va a volver a preguntarte qué quieres hallar, el área o el perímetro, ¿entendéis? Ahí estamos creando un bucle en el cual hasta que el usuario en esa caja de elección no elija o área o perímetro, estamos ahí inmersos. Bien, y ahora, cuando sí que haya escrito perímetro, vamos a ver si esto, a veces ya digo, que va un poco raruno. Bien, en este caso vamos a hacer como aquí, vamos a hacer aquí un proceso interno. Ese proceso interno, esta vez no va a rellenar una variable área, va a rellenar una variable, por ejemplo, per. No vamos a poner perímetro, que es mucho más largo. Cuidado, aquí, esto. Entonces, ¿qué vamos a poner? El perímetro va a ser 2 por base más 2 por h. Simplemente, pues oye, los 4 lados, ¿no? Si preferís, lo vamos a poner así, para que se vea más claro. Bien, ahí ya tendríamos en esa variable per el valor de 2 veces la base más 2 veces la altura. Inmediatamente vamos a crearnos aquí la respuesta, es decir, el texto que él tiene que sacar para informar al usuario, y nos dice el perímetro del rectángulo es, en este caso, per. De nuevo, lenguaje humano. Lo ponemos en rojo. ¿Veis? No tiene más. Simplemente es eso. Y como siempre, al final del todo, tenemos que poner, en este caso, un final. Aquí. Un fin, ¿no? Simplemente para indicar que ahí es donde se ha acabado. Esta vez al revés, perdón. Siempre ahí. Muy bien, ahí lo tendríamos. Pues, por ejemplo, lo ponemos aquí. Esta sería la solución, ¿veis? De este algoritmo. Tampoco es nada del otro mundo. Ahí. Por si acaso queréis parar el vídeo y así le echáis un vistazo. Bien, vamos a por el siguiente. En este caso, lo que nos pregunta es, introducimos el área de un cuadrado y el programa pregunta si queremos hallar el lado o el perímetro. En verdad, lo que estamos haciendo es al revés. Es decir, en vez de, pues, a partir de los lados sacar una cosa, pues a partir del área sacar lo contrario. Bien, vamos a ello. Fijaos que en este caso, nosotros vamos a trabajar con un cuadrado. Es decir, nosotros siempre ponemos nuestro botón, o esta vez vamos a poner que es un comando de voz, y vamos aquí a introducir la pregunta del millón. Introduce el área del cuadrado. Trabajamos con eso. Bien, es importante que entendamos que un cuadrado son 4 lados, pero en verdad es solo un lado que se repite 4 veces. Bien, vamos a guardar en este caso aquí en datos, porque esto es algo que mete el usuario, vamos a poner aquí área. Muy bien. Una vez lo tenemos, ya sabéis, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar si el usuario quiere sacar el lado o quiere sacar el perímetro. Bien, ¿cómo lo hacemos? De nuevo, vamos a poner aquí nuestro bocadillo de información y nos va a preguntar, oye, siempre entre comillas, ¿qué necesitas? ¿El lado o el perímetro? Que en verdad el perímetro es 4 veces el lado, pero bueno, pues es un ejercicio, sin más. No es que estemos haciendo nada demasiado complicado. Bien, siempre preguntamos una cosa, pues vamos a tener que introducir una variable. ¿Qué variable? La variable elección. Como veis, es muy parecido a la anterior. Al final, pues lo que me interesa es que machaquemos las cosas y así, a base de repeticiones, como se quedan. No hay otra, no hay más secretos. Bien, una vez se ha hecho esa elección, si el lado o el perímetro, nosotros vamos a hacer una decisión. Una decisión en donde lo que vamos a ver es la variable elección que ha hecho el usuario. ¿Es igual, por ejemplo, al lado? Bien, de nuevo, tenemos dos opciones. Tenemos la que sí, digamos que es la que va a ser más sencilla, la que va a ser más directa. Inmediatamente él va a realizar un proceso interno. ¿Ese proceso cuál es? El lado va a ser igual a la raíz. Reconozco que no sé cómo poner en este programa el simbolito de raíz, entonces pues lo voy a poner así. ¿La raíz de qué? De elección. ¿Entendéis? Está haciendo la raíz de esa variable. Así de sencillo. Entonces, una vez ya haya rellenado esa caja, ya sabéis que al final las variables son cajas, nosotros vamos a hacer que el programa conteste y que nos diga, oye, el lado del rectángulo es la variable lado, muy parecido al anterior, prácticamente igual, o sea, no tiene mucha más dificultad. Tened en cuenta que en el examen no voy a poner exactamente los mismos ejercicios, o sea que hay que tener esa agilidad.
Muy bien, ya tenemos hecho esto, pues nosotros ahora vamos a ir al no. Y recordad, es posible que el usuario no haya puesto ni lado ni perímetro. Entonces tenemos que comprobar también que elección es igual a perímetro. Bien, en el caso de que no, siempre sería lo más inmediato. En este caso, vamos a poner un mensaje en el que nos diga, te has equivocado. Variable errónea, ¿no? La verdad es que no sabría, o introducción errónea, o lo que sea. Muy bien, ahí ya lo que nos permitiría es empezar ese bucle hasta que el usuario meta en la variable elección o lado o perímetro. Vamos a poner aquí que esto es un no. Muy bien, y ahora vamos a hacer el sí. El sí, de nuevo, lo que vamos a hacer es, en este caso, igual que hemos hecho la variable lado, pues vamos a hacer una variable que va a ser per. Per será igual, y fijaos, vamos a hacer la raíz de esa elección por 4. ¿Veis? No tiene mucho más. Entonces, en cuanto tengamos esto, ahí, voy a estirar esto para que se vea un poquito mejor, nosotros ahí podemos inmediatamente sacar el mensaje de que el perímetro del rectángulo es per. De nuevo, lenguaje humano. Aquí lo pondríamos. Muy bien. Perfecto. Y ya, esto lo pondríamos y lo juntaríamos con un final. Muy bien, muy bien. Y aquí y aquí. Ya veis que el proceso al final es siempre muy parecido. En el momento en que pillamos el punto, esto no debería tener ninguna dificultad que aprobemos el examen. Ahí no hay más. Bien, esto se podría mejorar, porque tened en cuenta que con la variable lado, lo que podríamos poner el perímetro del rectángulo es 4 veces el lado. Es decir, esto se puede hacer mejor. Se podría hacer que a través, ya directamente, en cuanto tengamos la variable de área, saquemos el lado, porque todo depende de eso. Estos son, tened en cuenta, una forma de hacer los algoritmos. Se puede hacer más eficiente, se puede hacer mejor, pero intentemos ir al examen lo más agarrados posibles, ¿no? Intentando tener la mente clara y aprobarlo y sacarlo sin problemas. Bien, vamos a por el siguiente. En este caso, tenemos aquí el algoritmo 9, entonces aquí ya vamos a tener que pensar un poquito más. Fijaos, él nos dice, oye, nos pregunta de qué número queremos contar y va a ir escribiendo la cuenta atrás, desde dicho número hasta el 0. Muy bien, vamos a crearnos aquí otro nuevo y como siempre nosotros tenemos nuestro botón aquí, ¿no? Con lo que desencadenamos nuestro algoritmo. Bien, lo primero, ¿qué va a hacer? Va a preguntarnos. ¿Y qué nos va a preguntar? ¿Desde qué número queremos contar? ¿Desde qué número quieres que cuente? Muy bien. Por lo tanto, una pregunta, una variable. Esto ya es algo que ya tendríamos que tener asumido. Y pues vamos a poner que es la variable num, por ejemplo, ¿no? Podría ser una x, podría ser una y. Normalmente ya veréis cuando los que os metáis a programación que la i es la que se utiliza, tiene su razón de ser. Pero por ahora, pues vamos a quedarnos con que le damos el nombre num. Bien, ¿qué va a hacer ahora? Fijaos, es como cuando vosotros os dicen, oye, cuenta desde 10. Pues lo primero que dices es 10. Es decir, automáticamente nosotros, tal como hemos metido esa variable, el programa, ¿qué va a decir? Directamente, num. Y va a decir el número. Si aquí metéis un 9, empieza diciendo 9. Si aquí metéis 43, empieza diciendo 43. Es así de tonto. De verdad que pensad muchas veces que es más sencillo de lo que creéis. Vosotros como que os complicáis la vida. Yo creo, pensáis que esto es más difícil de lo que parece. Bien, ¿ahora qué pasa? Que nosotros queremos que él vaya contando, ¿no? Y cada vez sea un número menos, es decir, 10, 9, 8. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, fijaos que esto los de matemáticas me matarían, vamos a hacer un cambio en nuestra variable num. Vamos a hacer que la caja, esa caja num, la caja, digamos, nueva que vamos a crear, que en verdad es la misma, es la caja antigua menos una unidad. ¿Veis? Ese es el concepto. Es decir, nosotros cogemos, esto no puede existir, un x igual a x menos 1 no tiene solución, pero ya digo, a nivel de cómo entendemos nosotros esto, entendemos que nuestra caja num, digamos que le estamos quitando una unidad. Ese es el concepto. Bien, una vez le quitas la unidad,
nosotros ahora pensaríamos, oye, pues entonces lo que hago es directamente enganchar aquí. Le quito una unidad, ahora tengo 9, digo 9. Le quito una unidad, ahora tengo 8, digo 8. Bien, ¿y eso qué ocurriría? Que de repente llegaríamos hasta el 0 y seguiría. Menos 1, menos 2. Tened cuidado porque nunca podemos hacer bucles infinitos. Eso no tiene sentido. Lo que vamos a hacer es, antes de realizar esa subida, ¿no? Para volver a decir ese número, que bueno, fijaos, perdón, sería aquí. Llevad, cuidado, sería a que dice de nuevo el número, no al tema de arriba, perdón, ¿eh? Eso es un fallo mío. Es aquí, es decir, dice el número y le resta otro. Bien, antes de volver a subir, nosotros aquí lo que haríamos sería hacer una decisión en donde ¿qué queremos comprobar? Tiene que contar hasta 0. Vamos a comprobar que num es menor que 0. Fijaos en eso. Entonces, tenemos dos posibilidades. En caso de que el num sea menor que 0, queremos contar hasta 0. Por lo tanto, en el caso de que ocurra, de que ya estemos por debajo, ¿qué vamos a hacer? Terminar nuestro programa. ¿Ya está? Hasta ahí hemos llegado. Teníamos que llegar hasta que el número fuera 0. ¿Qué pasa en el caso de que no? Ahí sí repetimos nuestro algoritmo. ¿Entendéis? Y entonces, ¿qué haríamos? Por ejemplo, desde 3, dice 3, le resta 1. Todavía es 2. Todavía es mayor que 0. Por lo tanto, subimos arriba, dice 2. 1, dice 1. 0, dice 0. Porque tened en cuenta que queremos que diga 0, que cuente hasta 0. En el momento en que ya bajara, aquí ya sería menos 1, comprueba. Como ya es menor que 0, termina. Y no nos dice menos 1. Esa es la gracia. Tened en cuenta eso. Entonces, como veis, lo que es el algoritmo es sencillo, pero hay que entender esa jugada. Fijaos, que creo que en alguna clase lo hice, tenemos la opción, y esto es importante que entendáis, que yo, por ejemplo, puedo hacer exactamente el mismo algoritmo, solo que poniendo aquí, en este caso, igual a 0. Fijaos que si yo hago esto, él contaría no hasta 0, llegaría a 1 y no nos diría 0. Por lo tanto, aquí en medio, tendríamos que poner, en este caso, que volviera a decir num. Y ahí sí diría 0. Entonces ya digo, creo que en alguna clase lo he hecho así porque me parece que lo entendéis muchas veces mejor con igual a 0, pero básicamente, como veis, es el mismo algoritmo. O sea, no tiene mucha más complicación. Ahí lo dejo para que podáis echarle un vistazo, ¿no? Y comprobar. Bien, ya tenemos el 9. Vamos a por el último. Ya lo tenemos casi rematado. En este caso, nos pregunta desde qué número queremos sumar. Fijaos, ¿eh? Queremos sumar. Esta vez no queremos que nos diga nada. Y cuando sume todos los números hasta el 0, es decir, él irá diciendo 10, más 9, más 8, más 7, más 6, nos diga el resultado. En verdad, el algoritmo es tremendamente parecido. Lo que tenemos siempre es aquí un botón. Vamos a ponerlo aquí. Ese botón, nosotros aquí vamos a tirar hacia abajo y nos va a preguntar lo primero, ¿desde qué número queremos contar? Perdón, ¿desde qué número queremos sumar en este caso? Llevad cuidado porque este algoritmo no es de contar. Este algoritmo es de ir sumando. 10, 9, 8 o si empezáis desde el 5, 5 más 4 más 3. Bien, siempre hay una pregunta. Siempre tiene que haber una variable para poder recoger lo que es la entrada del usuario. En este caso, pues volvemos a poner num. Así de sencillo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Fijaos que no queremos que nos diga num, sino que queremos que empiece a sumar ese número. Es decir, por ejemplo, 10, le sume después un 9, le sume después un 8. Bien, inmediatamente nosotros vamos a hacer aquí un proceso interno. Un proceso interno en donde vamos a crear una variable que se llame suma. Esa variable suma, ahora mismo, ¿qué será? Es importante tenerlo en cuenta. Las variables, en principio, son siempre ceros. Por lo tanto, lo que vamos a decir es que la variable suma va a ser la variable suma, ahora mismo un 0, más num. Vamos a entender esto poquito a poco, porque ya digo que esto es lo que más os cuesta a nivel de entender, porque no llegáis o al menos yo no lo consigo, que entendáis que las variables son cajas que cambian, no es tanto una X, es distinto. Fijaos que ahora mismo num, por ejemplo, el usuario ha metido un 10. Pues la caja suma, ¿qué será? La suma, que ahora mismo era 0, más el número 10. Por lo tanto, suma, esa caja ahora mismo tiene 10. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es, igual que hicimos antes, vamos a hacer que la variable num sea igual a num menos 1. Muy bien.
Vamos a hacerlo así, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea mejor todo ese proceso. Bien, si antes aquí era un 10, ahora de repente la variable num ha pasado a ser un 9. ¿Y qué queremos? Ya sabéis que queremos contar hasta 0. Pues entonces nosotros aquí le vamos a poner una decisión en donde va a comprobar si num es igual a 0. En caso de que no, ¿qué va a hacer? Va a volver a venir aquí y va a volver a sumar. Fijaos, voy a poner aquí un no. En caso de que no hayamos llegado a ese num 0, va a volver a sumar. Es decir, si aquí, por ejemplo, nosotros teníamos un 10, de repente suma vale 10. Ahora num vale 9 porque hemos restado y va a volver a sumarse la suma, con lo cual suma es 19. Num vuelve a restar 1, es 8. Vuelve a sumar 8, por lo tanto será 19 más 8. Esto vuelve a ser un 7. Comprobamos, sube arriba y será 19 más 8 más 7. Y así iría sumando hasta que num sea 0. Bien, ¿qué va a pasar cuando num sea 0? En este caso de que sea sí, ¿no? De que compruebe, ya sabéis que las decisiones pues son solo o sí o no. En el caso de que sea un sí, ¿qué nos va a decir? Fijaos que aquí lo que soltará es la suma de todos los números es, en este caso, la variable suma. ¿Veis? Ese sería el concepto. Voy a poner esto, como siempre, en rojo, para que veáis que eso es el texto humano. Y rematamos con un final. Muy bien. Bien, ¿para qué sirven estas cosas? Porque es necesario que entendáis que todas esas variables son en continuo cambio, nunca son constantes. Podemos hacerlas constantes, pero lo normal es que esas variables estén siempre abiertas, estén siempre pues adaptándose a lo que necesitamos nosotros. No hace falta estar creando 50 variables para ir trabajando. Con 2 variables podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces, este sería, digamos, el ejercicio más complicado de esto, pero daremos en clase otro tipo de algoritmos que son con lo que se llaman arreglos o vectores. Un poquito más complicados, pero bueno, oye, haré un vídeo chiquitito. Eso es, ya sabéis, que a mí siempre me gusta que los exámenes podáis llegar a 11, pues será ese ejercicio extra. Venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.